Bueno, lo primero que os quería decir es que espero que os vayáis con tantas preguntas o más que con las que os traéis, porque la filosofía es una de esas doctrinas, podríamos decir, o ideas o campos de estudio que se abren, vamos encontrando respuestas, pero cada respuesta a su vez encierra muchas preguntas. Y Tartessos es un misterio, en cierta manera. Efectivamente, yo lo he disfrutado siempre, me ha encantado siempre, es un tema que me apasiona, pero además este momento histórico está haciendo que se descubran muchas cosas y caigan muchas de aquellas ideas preconcebidas que teníamos sobre Tartessos, de manera que hoy voy a daros un abanico de posibilidades para que en realidad cada uno de vosotros decida dónde está Tartessos. Porque puede que esté debajo de nuestros pies, no lo sabemos. Para empezar, os quería decir que, bueno, es un misterio de Andalucía y es un misterio en general, como casi todas las grandes civilizaciones que nos provocan esa curiosidad precisamente porque tienen ese halo de misterio, ¿no? Y Tartessos tiene la característica de que llega a nosotros a través de los... Se me salta una. Esta. Ha llegado a nosotros a través de mitos, sobre todo, de leyendas. Es que no os veo. Es una cultura de leyendas. Nos va a llegar desde testimonios asirios, en las que un gran rey, el Sargón II, pues dice que todos los pueblos se han rendido a sus pies, incluidos el pueblo de Tarsis. Después, sobre todo, tenemos muchos elementos griegos. Los elementos griegos cuentan cosas sobre Tartessos justo cuando se supone que es el momento de más esplendor de Tartessos. Coincide con el siglo VII aproximadamente, 6-7 antes de Cristo, y muchos de ellos a su vez van a ir tomando, van a citar a otros pueblos anteriores o a otros filósofos anteriores. Y después eso va a ocurrir igualmente con los romanos. Los romanos tenemos, sobre todo, a mí me encanta Justino, porque Justino nos da una gran historia sobre Tartessos, sobre las leyendas, sobre los reyes, pero se está basando en otro autor anterior que no conocemos. Por supuesto, Avienno, con la Hora Marítima, tan famoso porque se quiere encontrar la Atlántida siguiendo el periplo de Avienno, y después en la Biblia también, que sabéis que la Biblia, más allá de las creencias, suele ser como si lo dice la Biblia, bueno, pues algo tiene que haber de verdad, ¿no? Y la Biblia tiene un montón de libros donde habla de Tartessos. Y se habla de Tartessos, por ejemplo, como el templo de Salomón, la plata que está en el templo de Salomón proviene de Tartessos. Y hay una cita muy graciosa, que es la última, la de Jonás. ¿Os acordáis de Jonás? Que era, yo soy de colegio de monjas, Jonás es el que huía y se lo tragó la ballena, ¿os acordáis? Huía de Dios y dice, huyendo de Dios, buscó las naves de Tarsis para huir, ¿no? Entonces, eso son citas que tenemos. Pero en realidad, los griegos, aparte de citar algunas cosas de Tartessos concretas, sobre todo cuentan mitos. Y hay mitos que son griegos que no sabemos si son realmente griegos o esos mitos son más universales, que puede ser también, como por ejemplo el mito de Gerión, que nos lo cuenta Stesícoro de Himera en su Gerioneida, y es muy interesante porque aquí esta es evidentemente una imagen griega, porque imágenes tartésicas no tenemos. Pero para que veáis un poco la diferencia, Gerión era aquel que había llegado, que tenía unos bueyes, que cuidaba los bueyes de Gerión, que Hércules, después en sus trabajos, una de las cosas que tiene que hacer es robarle los bueyes a Gerión. Este personaje de Gerión en el mundo griego aparece como un gigante con 3 cabezas. En el mundo tartésico aparece como 3 hermanos, que son los que están gobernando juntos, ¿no? El personaje de Hércules también aparece en Tartessos y normalmente se le va a identificar como el Melcar, que es una figura fenicia realmente, pero bueno, más o menos se les identifica. Y tiene algunas diferencias con el Hércules griego, ¿no? Ahí incluso hay un teósofo
sevillano que era muy, muy curioso. Entonces él tiene una poesía que le dedica a Sevilla y le dice: oh Hércules de Libia. Libia es la zona, se llamaba Libia en la antigüedad, a la zona del norte de África, ¿vale? Hércules de Libia, o sea, no me estoy refiriendo al Hércules griego, sino que el fundador de Sevilla es el Hércules libio. Que, por cierto, Hércules fundó media España, porque fundó La Coruña, fundó Cádiz, o sea que Hércules tuvo un trabajo importante, no dejaba de ser un héroe, eso es importante. Sí que es curioso una cosa, a veces los mitos dicen que es probable que toda esa idea del fin del mundo, de ese Gerión que era un monstruo, de todo lo demás, realmente era una forma que tenían los griegos de proteger su territorio comercial. O sea, lo que yo no quiero es que nadie sepa cuáles son mis rutas y ahora me vaya a fastidiar. Cuento todas las historias de todos los problemas que hay allí y entonces vamos a trabajar con los mitos. Pero bueno, no termina aquí la cosa. El mito por excelencia son los dos grandes personajes, son Gárgoris y Abis, que son los reyes de Tartesos, reyes míticos, de los que nos habla, sobre todo Justino nos habla mucho de Gárgoris y Abis. Y la historia es muy, muy curiosa. Por una parte, fijaros la cita que he recogido abajo, que es muy interesante, ¿no? Los bosques tartesios, en los cuales se dice que los titanes lucharon contra los dioses. Fueron habitados por los curetes, de los cuales el rey más antiguo, del que se tiene noticia, es Gárgoris. No sé si os acordáis quiénes eran los curetes. Los curetes tienen un papel muy interesante porque eran unos, depende de quién los narre, son unos genios, son los hijos de una ninfa, son, bueno. Pero ellos tienen el valor de que son los que protegen a Zeus cuando nace para que no se lo coma su padre. ¿Acordáis que Zeus es el que consigue destrozar a Cronos, ¿no? Entonces los curetes golpeaban los escudos cuando el niño lloraba para que no se escuchara el llanto de Zeus. Entonces ponen a los curetes en esta zona, que es una cosa interesante. Pero la historia es un poco extraña, ¿no? Como todas las historias míticas. Gárgoris era un rey aparentemente algo, no sé, duro, podríamos decir, y a veces tenía comportamientos salvajes. Hay un autor que a algunos de ustedes les sonará, que es Alvarado, Javier Alvarado, que él comenta cómo el mito de Gárgoris y Abis, tiene que ver quizás con el mito de la creación. Entonces hay un mito de un rey que no es exactamente bueno, es un rey un poco cruel, que es como representa el momento caótico, mientras que hay otro rey que va a representar todo lo bueno, que va a ser el que va a dar la cosmovisión, el mundo ordenado, ¿no? Entonces, este Gárgoris tiene una relación incestuosa con su hija, de la que nace Abis. Y avergonzado, eso dice el mito, avergonzado lo que hace es que al niño lo va a sacrificar. Lo manda al bosque, lo abandonan en el bosque, pero los animales salvajes lo alimentan y el niño se salva. Lo echa a los perros y los perros lo cuidan. Hace todo lo posible por cargarse al niño, pero no hay manera. Eso es un mito también de creación, un mito del gran director, ¿no? Al final, pues, no tiene más remedio que decir que es hijo suyo, hijo y nieto suyo, y Abis llega a ser el rey de Tarteso. A Gárgoris se dice que nos da la miel. Todos esos son mitos que están relacionados con las culturas, más civilización que cultura, porque cultura hay un paso más, ¿no? La cultura son aquellos elementos que nos permiten establecernos, evolucionar estableciéndonos juntos, ¿no? Pero a Abis se le atribuye la invención del arado, la agricultura, las leyes, la prohibición de la esclavitud, divide a los hombres en siete castas, podríamos decir, y les da como un orden, en definitiva. Esos son los dioses míticos, los reyes míticos de Tartesos por excelencia. Otro rey mítico es Argantonio. Argantonio, que significa más o menos el hombre de plata o el hombre de la plata. Argantonio lo conocemos a través de los griegos. Hay un relato que va diciendo cómo hay unos foceos que se pierden y que llegan a Tarteso
y él, a Antonio le dice que se queden allí, y ellos le dicen que no, que tienen que volver a su ciudad, y les da tanta plata, dice, les da tanta plata para que vuelvan y puedan construir las murallas de su ciudad, que incluso el ancla está hecha de plata. Eso es una de las ideas que se tiene, ¿no? Entonces se le considera un rey mítico, pero no sabemos mucho de él. Ahí tenemos una representación, en realidad la de la izquierda es una figura de Cádiz, que se considera más bien fenicia, y Argantonio es una representación con lo que sería el tesoro del carambono, del que vamos a hablar después. Bueno, aquí tenéis una representación de lo que ahora, y quizás nos hemos quedado un poco cortos, se considera que es la influencia tartésica. O sea, llega desde Portugal en realidad hasta Alicante se considera que llega. Eso, de todas maneras, vais a ver que lo que sí vamos a tener en todo momento va a ser discusión. Sobre todo se discute si es si no, de dónde llega, dónde no llega. Es típico de nuestra época, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque ya vemos cómo Estrabón sí habla, una vez más, de Gerión y nos habla de Tarteso, como el río Tarteso, porque el gran problema que nos encontramos es a qué se refieren, a una ciudad, a una civilización, a un río. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Siempre lo que se ha buscado y se sigue buscando es la ciudad. Hay dos buscadores, porque ni que decir tiene que en España Tartesos no interesa. No le interesaba a nadie. Sin embargo, hay dos personajes, que uno es alemán y otro es francés, Schulten y Bonsor, que se enamoran del mito de Tarteso, con una característica curiosa en el caso de Schulten, que es que se acababa de descubrir Troya. Y lo había descubierto Schliemann. ¿Y cómo lo había descubierto? Con los textos. Entonces él intenta encontrar Tarteso siguiendo los textos, ¿no? Que después los arqueólogos posteriores tienen una máxima que es: déjate de avieno y vamos al terreno. ¿Por qué vamos a dejar tanto texto y vamos a ir a lo que va? Porque la arqueología, todo lo que no tome y pueda medir y pesar, no le vale. Pero sí es verdad que el mayor valor que tiene Schulten es que pone a Tartesos en el mapa. La gente empieza a preocuparse por Tarteso. Lo busca por muchos sitios. Él considera que debe estar en el Coto de Doñana. No sé si es que estamos justo en la otra punta, ¿no? Pero la zona del Coto de Doñana tiene una particularidad que hay todavía, lo que le llaman el campo dunar, porque son dunas, y es una zona súper móvil. Aquello, una duna cambia de un sitio para otro con una rapidez bastante grande. Y lo único que consigue encontrar son unas ruinas romanas que descartan porque eso no le interesaba, ¿no? Y nunca encontró gran cosa. Se le critica mucho en parte porque él hizo algunas cosas que no eran elegantes, ¿no? Por ejemplo, se asumía algunos descubrimientos. Estaba enamorado de España, eso era curioso. Él participa, por ejemplo, en una parte del descubrimiento de Numancia. Pero claro, en la publicación lo que dice es que Numancia lo ha descubierto él, y Numancia se había descubierto mucho antes, o sea que no. Quizá eso hizo que no se le tomara demasiado en serio, se le tratara un poco mal. En cambio, Bonsor, que realmente se hizo español, vivió en Carmona muchísimo tiempo, estuvo trabajando con Schulten durante un tiempo, incluso en las campañas que hizo en el Coto de Doñana le acompañó, pero no encontraron Tarteso, ninguno de los dos. La diferencia es que Bonsor tenía un estilo de trabajo como más ordenado, más organizado. Él fotografiaba todo, pintaba todo, si cogía algo, cuidaba de que se viera cuál era el contexto en el que había aparecido, porque no es lo mismo una vasija. Mira, te traigo una vasija, que una vasija en un lugar determinado, porque el contexto nos va a dar mucha información, ¿no? Entonces, claro, está mucho más reconocido. Lo que me da un poco de pena porque murió sin encontrar Tarteso. Sin embargo, después en Carmona se han encontrado muchos restos tartésicos, sobre todo vasijas y cosas así. Tú dices, bueno, estaba encima el pobre y no lo encontró. Me imagino que estará desde arriba viendo algo, digo yo. Aquí lo tenéis. ¿Veis cómo tiene? Es muy curioso porque él se compra un castillo en Mairena del Alcor, a Carmona, Mairena del Alcor está muy cerquita, cerca de Sevilla, pero tirando dirección a Córdoba.
y se compra un castillo que se llama el Castillo de la Luna, donde están ahora su museo, ¿no? Y todo, veis, todo súper ordenadito. Es un museo pequeñito, es humilde, hombre, si lo comparamos con un museo nacional, vamos, pero es una cosa muy bonita. Y ahora lo estaban restaurando últimamente, hemos intentado ir y lo estaban restaurando, pero bueno, vamos a ver si es posible. Y de pronto, en el año 1958, de una manera completamente fortuita, aparece el que se llama el Tesoro del Carambolo, por el Cerro del Carambolo, que es donde apareció. Este tesoro aparece porque había un tiro de pichón, iban a hacer una especie de encuentro internacional y estaban haciendo obras. Y llegó el arquitecto y dijo, esas ventanas a mí, tan cerca del suelo, no me gusta, echarlas un poquito más para abajo. Y ahí aparece primero un brazalete y luego aparece una vasija y dentro el tesoro del carambolo, que lo vais a ver ahora. El tesoro del carambolo es muy interesante por muchas razones. Aquí lo que vamos a ver es que, porque había como, podríamos decir, dos momentos a la hora de fabricar joyas, ¿no? Lo que son las joyas más de oro macizo, más lisas, más, que a mí personalmente me gustan más sencillas, ¿no? Y este es lo que se llama filigrana. Es un trabajo impresionante. El joyero que hace, porque el tesoro se copió, se hizo una copia, y decía que la técnica es absolutamente fascinante, porque cada agujerito, cada bolita que veis, a su vez está hueca. O sea, que estamos hablando de muchos años. Se calcula que el tesoro del carambolo puede ser del 8 antes de Cristo. Verás que es interesante, ¿vale? Y lo que sí se ha encontrado es que el oro procede de la misma zona de donde sale toda la minería de Valencina, o sea, que es de la zona, porque también se estuvo planteando que posiblemente el tesoro no era de aquí, que se había traído, ¿no? Hubo quien dijo, cogen el oro, se lo llevan, hacen el tesoro, lo traen, hombre, un poco absurdo, ¿no? Pero son cosas que se ven. Y además el tesoro, cuando aparece el tesoro del carambolo, aparece esta deidad, la de la izquierda, la diosa Astarte, que aparece también de una manera curiosa. La diosa Astarte, ahí sí que nos vamos a encontrar con el problema del contexto, porque resulta que la diosa Astarte había aparecido y lo tenía un señor. Y el señor, cuando aparece el tesoro del carambolo y se armó tantísima revolución con el tesoro, se asustó y dijo, esto a ver si me van a decir que yo he robado, que yo tengo otra cosa, y se lo entregó a un historiador que a su vez lo hizo entrega en el Museo de Sevilla. Es fenicia, si os fijáis en el tocado es egipcio, muy fenicio no, pero sí es fenicia, y desde luego la inscripción que tiene a los pies es una inscripción fenicia, que por cierto es muy bonita. Hay ahora una traducción que los nombres te los pone como más españolizado, pero digo, mira, yo lo voy a dejar tal cual, que es como viene en el museo. Y se cree que, ya vais a ver ahora cuando veamos lo que es el yacimiento, como hay dos capillas, una capilla Melcar, que ya habíamos hablado de él, y una capilla Astarte. Y se cree que es un templo donde se hacían ofrendas y se hacían como plegarias, peticiones y cosas así. Y la que tenéis arriba, que está en el cartel de esta charla y con la que yo cierro porque me encanta, es una de las paradojas de la historia. Esta imagen se la encuentra, ya no me va a salir el nombre, el Carriazo. Se llama el bronce Carriazo porque lo encuentra de la Mata Carriazo. Y se lo encuentra en un mercadillo de Sevilla de segunda mano que se llama El Jueves, porque se hace el jueves. Somos muy originales los sevillanos. Y se la encuentran, si os dais cuenta, el piquito de lana de la izquierda está cortado. Como es de bronce, pues pensaron que era oro. Gracias a que es de bronce, ha llegado hasta nosotros. Si llegase de oro no nos llega ni seguro. Vuelvo a insistir en el tipo de tocado. Es una ator, o sea, si conocéis un poco la simbología egipcia, es una ator completamente. Tiene dos sistros, dos ánades. Dicen que puede ser, tiene pinta de un collar, porque hay algunos collares que se han aparecido y en los agujeritos esos que tenían como colgantes, ¿no? Pero bueno, que puede parecer un barco, bueno,
podéis tener 40.000 cosas. Pero nos vuelve a pasar igual que con la Astarté. Cuándo aparece, dónde aparece, quién la tiene, de dónde viene, qué había. Porque lo cierto es que el Carambolo, que es un cerro, no es muy grande, pero es un cerro importante, está todo lleno de lo que se llama fondo de cabaña, pero no se ha hecho nada, solamente se ha trabajado sobre lo que es el yacimiento del templo, de la zona de templo. Pero de todo lo demás no se ha hecho nada y además está sin proteger, que es lo más triste. Bueno, y estos son, otra vez, Argantonio, y esto es gracioso porque también pasa, Maluquer en algún momento dijo, este tesoro es digno de un Argantonio. De ahí que ya directamente a Argantonio nos lo representan con el tesoro, pero vamos, realmente no sabemos ni para qué era ni nada. Y esto es una representación a la izquierda del Museo de Huelva, que a mí me encantó, porque en el Museo de Huelva hacen una comparación curiosa con los bueyes del Rocío. No con los bueyes del Rocío por los bueyes del Rocío en sí, sino por cómo decoran a los bueyes del Rocío. Y hay ciertas semejanzas, ¿no? Entonces empiezan a pensar que el tesoro a lo mejor no era de un rey, sino que era un tesoro a lo mejor ritual que estuviera relacionado con los toros. Porque los toros siempre han tenido mucha relación con la zona. Me he ido para atrás, perdón. Bueno, aquí tenemos las diferentes fases del carambolo. Esta es la primera. La fase quinta, se hacen 5, primero se encuentra una parte, después se va a ir descubriendo, porque claro, al principio es que el tiro de pichón estaba encima del carambolo. Y evidentemente era más importante el tiro de pichón, no le iban a tirar, ¿no? Con el tiempo, gracias a Dios, pues se han ido descubriendo diferentes cosas. Entonces se encuentran hasta 5 estratos. Más o menos entre uno y otro hay unos 60 centímetros, o sea que ha ido creciendo hacia arriba. El primero, que es el más pequeño, es este que tenéis ahora delante, tiene una evidencia fenicia importante. O sea, aunque al principio se habló de que era tartésico, ahora ya hay cierta discusión, porque puede ser fenicio. De hecho, la Astarté, la inscripción es fenicia, ¿no? Y tenía efectivamente 2 capillas, una a Melcar y otra a Astarté, como dijimos antes. Es la más antigua. Pero fijaros qué bonita esta recreación. He puesto, es que hay cosas muy curiosas. Aunque se va a ir ampliando cada vez más, lo que sí se va a mantener es la orientación que es hacia occidente. Eso es importante. Y está relacionada con el ocaso del Sol y de Venus en el solsticio de invierno. Probablemente también en relación con las 2 deidades. Luego, si os dais cuenta, arriba a la derecha, que he puesto yo unas pequeñas flechas, en la de la derecha, más a la derecha vuestra, está el poblado, que no se ha visto más nada. Se sabe que está ahí, pero no se ha echado mucha cuenta. Y luego en la otra flechita, veis que hay como unos agujeros o algo así. A eso le llaman los basureros. Pues en los basureros aparece el tesoro de Tarteso, del carambolo. Yo os diría que, a la luz de lo que hemos ido descubriendo, no solamente en esta cultura, sino en otras muchas culturas, en ocasiones se va a producir lo que se llama un enterramiento ritual, en el que determinadas joyas, determinados elementos que son sagrados para ellos se guardan de una manera simbólica, se entierran y se guardan. Entonces, en el tesoro, vais a ver después el de Évora, que también aparece metido en una vasija, en fin, nos vamos a encontrar varios así. Entonces, otra cosita interesante, pues ahí está la parte, podríamos decir, sagrada, y la parte profana está dividida por conchas de mar, que tiene esa función que es de, por una parte, distinguir lo sagrado de lo profano, y por otra parte, si pisas las conchas te las puedes cargar. Entonces hay que ir con una atención, estás en otro sitio, ¿no? Entonces es una preciosidad. El suelo de conchas se conserva en el museo y bueno, para nosotros es algo muy, muy espectacular. Y luego otra de las características interesantes es el altar con piel de toro, el que le llaman taurodermis, que aparece por toda la península, realmente por toda la península. No hablamos de España, de la península, porque también aparecen en Portugal.
Lo que pasa es que con este altar de Taurodermis nos vamos a encontrar interpretaciones de las más variadas, ¿no? Ahora, luego os enseñaré otros dos, de dos sitios diferentes. A uno se le considera fenicio y a otro se le considera íbero, ¿no? Porque antes todos éramos íberos, ahora ya vamos siendo, cada vez van apareciendo otras posibilidades, ¿no? Lo que sí es muy curioso porque una de las cosas que se nos dice a la hora de considerar que Tartesos tiene un origen fenicio es que esos altares se están basando en una forma fenicia o chipriota, lo que le llaman el lingote chipriota, que tiene las formas, justo algunas de las formas del tesoro del carambolo coinciden con esa, ¿no? Pero estos altares solo se encuentran en la península ibérica, no se encuentran en ningún otro sitio. O sea, por mucho que digan que serán orientales, la forma, pero los altares solamente se encuentran aquí, y es muy interesante. Eso es el suelo, ¿no? Ese es el suelo, sí. Y esto es, la mancha es porque ahí se cremaban las ofrendas. Y no es un altar de sacrificio, según el arqueólogo. Yo no sé distinguirlo, evidentemente. Pero el arqueólogo dice, no es un altar sacrificial, es un altar de ofrendas. Y lo peculiar es la forma. La forma, que nos la vamos a encontrar en muchísimos sitios. ¿Ves? Que tiene, en realidad, nosotros decimos Taurodermis, porque en general en España se consideran toros, pero cualquier bóvido abierto tendría esa forma, ¿no? Bueno, aquí os traigo una imagen del lago Ligustino, porque tenemos que ver dónde estaba Tarteso. Eso es lo que nos dicen las crónicas. Esta imagen la he traído sobre todo porque es de Bonsor, para que veáis con el cuidado que hacía las cosas. Esto está pintado por él, y vamos a encontrarnos cosas interesantes. Fijaros que, aunque consideremos que, porque a Tarteso se le suele dar temporalmente, se sitúa entre el 1200 a.C. hasta el 5, 6, 5, 4, depende de donde nos situemos. Pero, claro, estamos hablando de 3000 y pico años, la orografía del terreno ha variado mucho y las zonas de costa muchísimo. Yo no sé si aquí hay estudios en Almería, pero me imagino que los tiene que haber. Y es impresionante porque, claro, nosotros nos encontramos restos marinos en Sevilla. Bueno, en Sevilla no existiría, ya empezaría a existir algo, pero Sevilla durante mucho tiempo estaba debajo de agua, o sea que es que no existía. Existe mucho más. Hay dos grandes zonas que son lo que le llaman los Alcores, la zona del Aljarafe, que está tirando a Huelva, y la zona de los Alcores, que está tirando a Córdoba. Y en medio estaba el lago Ligustino, que llegaba hasta Coria, llegaba hasta lo que es Itálica también. Y claro, el terreno ha cambiado muchísimo. Hay incluso unos estudios, lo que pasa es que eso me parecía un poco denso, de cómo había ido agrandándose, achicándose. Bueno, imaginaros un poco. Porque si no es una locura. Pero bueno, ahí vais viendo, ¿veis? El Aljarafe, los Alcores. Es interesante porque tanto en el Aljarafe como en los Alcores es donde hay monumentos megalíticos, en Sevilla. Coincide eso también. Lo cual nos va a hablar de la antigüedad del sitio, la antigüedad habitacional del sitio, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen en la que vamos a ver la distinta, cómo va a ir cambiando a lo largo del tiempo, de qué época nos estamos refiriendo. Es la única que traigo y esta es otra. Yo hago muchas para que lo vayáis viendo, ¿no? Y también esto está discutido. O sea, yo os he dicho que lo curioso, estamos trabajando con una civilización que se mueve muy en el mito, muy en la leyenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede referirse a esto, puede referirse al Odiel, puede referirse a muchísimas zonas, pero bueno, básicamente se considera aquí. Y toda esta zona de Mesas de Asta, Castillo de Doña Blanca, Cortijo de Évora, todas estas zonas han aparecido restos tartésicos. Esto es lo que se creía que era la influencia tartésica más grande, ¿no? Y vais a ver que pueden poner que sean asentamientos fenicios o tartésicos. Se diferencian en un principio. Y esto es otra de las maneras de ver Tartesos, mucho más reducido. Esto es para que veáis la evolución. De la influencia, porque lo que vamos a ver es que van a ir apareciendo cosas fuera de lo que era, donde siempre se ha considerado que estaba Tartesos, que era en el suroeste. Pero se va a ir abriendo y nos vamos a ir dando, por ejemplo, en Castromarín,
Toda la zona del Algarve, toda esa zona está relacionada, tiene influencia, que nunca sabemos si la influencia es en un sentido o en otro, que también eso hay que tenerlo en cuenta. Y arriba veis como la influencia ya sí la amplían incluso hasta el oeste. Bueno, ahora sí me gustaría detenerme en los fenicios, porque, bueno, si nosotros estamos buscando una civilización de leyenda y resulta que al final era fenicia, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? En parte porque el mundo fenicio, los fenicios son un pueblo que también tienen una parte un poco extraña, ¿no? Son un grupo y de pronto empiezan a hablar, su nombre es un nombre griego también, son los griegos los que le ponen nombre. Son un pueblo que no son guerreros, es un pueblo fundamentalmente, es un pueblo de comerciantes y tienen una característica muy interesante que ellos mercadean y hacen colonias. Pero las colonias que hacen normalmente no son donde ya viven los indígenas. Los indígenas suenan un poco a indios, pero los locales, ¿no? La población local, porque ellos no quieren entrar en conflicto. Luego los cartagineses, que provienen de ellos, sí eran guerreros, pero estos no todavía, ¿no? Y entonces, bueno, vais a ver cómo se va moviendo todos los fenicios. Se cree que provienen de la zona de Tiro, se van a mover por el Mediterráneo y lo van a ir haciendo todo. Y entonces la idea de que toda la cultura proviene de Oriente. Que yo no digo ni que sí ni que no, pero que toda la cultura venga de Oriente en 1200, que es cuando se cree que están los fenicios, es decir, que aquí no había ningún tipo de cultura, y en eso estoy en completo desacuerdo, y ahora os voy a decir por qué, ¿no? Hay que datarlo. Aquí tenéis lo que le llamaban los egipcios el Gran Verde, que es el Mediterráneo, que era una ruta por excelencia comercial, ¿no? Porque dentro de que es una de las cosas que se dice, si se atrevían realmente lo que se encuentra sobre barcos en Occidente son se han movido por el Atlántico, con lo cual si se han movido por el Atlántico también se podían mover por el Mediterráneo, porque probablemente hubo un intercambio a medias, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver. Esto es también la hipótesis de lo que ocurre en esa edad oscura que le llaman la edad de cuando surgen los llamados pueblos del mar, que tampoco se sitúan, se aclara muy bien qué pueblos son. Últimamente lo que nos están diciendo es que probablemente son pueblos que están emigrando, son diferentes pueblos, es un conjunto de pueblos, probablemente por algún tipo de crisis climática, o se han ido moviendo y van a ser, además se cree que ya tenían armas, algunos tenían armas de hierro, con lo cual estamos en el bronce final. ¿Por qué? Porque va a aparecer el hierro, y el hierro es más poderoso que el bronce, ¿no? Y evidentemente pueden con casi todo, solamente hay algunas que se salvan, las ciudades destruidas y las que perduran, pero realmente hacen un gran estrago en la zona. Se ha descubierto también ahora que además de los pueblos del mar estaban los pueblos de la tierra, o sea que la migración no es solamente a través del Mediterráneo, sino que también lo hacen a través de la tierra, ¿vale? Bueno. Vamos a trabajar con la hipótesis fenicia. Aquí están los altares, los lugares de fenicios, y también están los altares que le llamamos taurodérmicos, que se consideran fenicios, ¿vale? Y según el simbolito van a ser más, encuentran uno, encuentran dos o encuentran muchos. Y esta es la que yo os decía antes, que es un poco la paradoja, ¿no? Tenemos uno que aparece en Coria del Río, que se considera fenicio, pero aparece uno en Lorca, que se considera íbero, porque aquí no se va a considerar, aquí no se habían llegado. Entonces, estamos trabajando muchas veces con hipótesis. Pero, ¿cuál es la hipótesis real? La hipótesis real es que aunque ellos no quieren mezclarse en el sentido de guerrear, de quitar a la población local su lugar, lo que se dice es que hay una mezcla entre la población local y los fenicios que van a provocar tartesos. Eso es la teoría que está más en boga ahora. Hay un escritor que es muy divertido, es de Jerez, se llama
José Ruiz Mata, y este decía, pero vamos a ver, si tú eres fenicio y llevas 50 años en Cádiz, tú ya eres de Cádiz, tú ya no eres fenicio. Y es cierto, ¿no? O sea, nosotros, ¿de dónde somos? Somos de donde nacemos, entre comillas. Pero si llevamos, si nuestra familia, mi padre, yo soy sevillana, pero mi padre era catalán. Yo que soy catalana, pues no, yo soy sevillana, pero no llevo tanto tiempo. Entonces, un poco, tenemos que ver las cosas con un poco de perspectiva. Yo sí creo que hay, evidentemente, una mezcla, trabajo conjunto, que se mezclan culturas, que ellos vienen porque encuentran algo que les interesa, o sea, ya se dice, hay plata, hay oro, hay estaño menos, pero hay bronce, también dicen que había grandes riquezas de ganado, de agricultura, o sea, que a ellos les interesa, evidentemente, y traen, pues, sus elementos. Lo que no podemos llegar a creer es que todo lo que hay en Andalucía proviene de los fenicios, o sea, el vino fenicio, pero resulta que la muestra más antigua de vino que hay, que se ha encontrado en el Mediterráneo, está en Málaga. Vamos a ver, pero si los fenicios no habían llegado, ¿cómo está el vino allí? Entonces, ¿había vides o no había vides? Las vides que las traen los fenicios, el olivo lo traen los fenicios, todo lo traen. Entonces es un poco absurdo. Entonces yo me he permitido el lujo de hablaros un poco de la población local. Y os he traído varios sitios. Este es el que se considera más antiguo y el más impresionante, que es el dolmen de Menga de Antequera, que allá hay varios, que el pozo que se ha encontrado es relativamente... Yo lo conocí sin pozo. El pozo tiene la característica de que la profundidad del pozo es la misma que la longitud del dolmen, o sea que está hecho a propósito. Y nosotros fuimos en una excursión que hicieron en Nueva Acrópolis de Málaga y nosotros nos apuntamos. Y el guía nos dijo que el dolmen estaba construido para proteger el pozo, que ya tiene las cantidades de toneladas que pesan esas piedras para proteger un pozo. Podría haber sido un poco... Probablemente, ya sí se dice, que tiene un sentido ritual de algún tipo que no conocemos, ¿no? Y luego, bueno, esto sí os sonará, supongo, ¿no? Tenéis los millares, de 3.200 a.C., 2.200, hasta hace muy poco se consideraba la primera que había, como si dijéramos, de ahí surge absolutamente todo. Luego aparece Valencina, que es... Valencina es un enigma absoluto ahora mismo porque están un poco despistados, ¿no? En Valencina lo que había eran dólmenes. Y de pronto, bueno, pues ahí lo que le llaman el fondo de cabañas, cuando ven unas cabañitas, aquí hay algo. Pero, claro, ahora están empiezan a mirar sin necesidad de levantar, están viendo que hay 800 hectáreas de territorio. Esos son como 16.000 campos de fútbol, una barbaridad. Son ¿cuánto era? Eran medio 1.600 metros, una cosa exagerada. Entonces, lo tengo ahí puesto, ¿no? Son 7,8 kilómetros cuadrados, lo que es el complejo. El poblado son 250 hectáreas. Y yo lo comentaba hoy con Jesús. Lo que llama la atención, para que veáis un poco las paradojas en las que trabaja la historia, que Los Millares es un poblado. De ciudad nada, era un poblado. Un poblado importante, pero era un poblado, ¿vale? Itálica era un poblado. Valencina era un poblado. Pero Itálica, que es romana, que tiene 52 hectáreas, o sea que es la quinta parte de lo que era Valencina, es una ciudad. Porque no saben dónde situarla, en definitiva. Y seguramente todavía hay mucho que descubrir. Esta es otra cosa también muy interesante. Esta es una cueva que hay en Jimena de la Frontera, que se cree que es del milenio, del tercer milenio antes de Cristo, y son representaciones de barcos. Hay muchas veces en algunos libros sobre Tarteso aparecen los barcos como si fueran los barcos tartesios en la portada. Lo que se ha datado es las primeras capas de pigmento, o sea, las más superficiales, y a esa conclusión han llegado. Con lo cual estamos viendo que en el 4.000, 3.000, 4.000 antes de Cristo aquí se navegaba, ¿vale? Y además hay barcos, por ejemplo, hay una representación de un barco de los Millares, ¿no? Yo por lo menos no lo he traído porque tenía una foto muy mala, digo, ¿para qué lo veo? Pero hay una representación de que había, o sea, que realmente estamos hablando de que había
algo importante, ¿no? Luego aquí, esto lo he traído porque me encanta, el Argar, que es posterior, es del 2200 más o menos, ¿no? Antes de Cristo se considera. Hay una escritora, porque la pobre ya murió, que ella sostenía cómo el sureste y parte del levante español responden mejor que el occidente a lo que va a contar Avienno y probablemente orográficamente a lo que dice Avienno, y que se parece más a Tartesos que lo que hay en occidente. Esta mujer habla incluso de Alicante, ¿vale? Y yo creo que es una cosa a tener en cuenta. ¿Pero por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque nosotros nos podemos preguntar cuándo empieza Tartesos. Si partimos de la base que Tartesos empieza de la mezcla de los fenicios con la población local, 1200 a.C. como mucho, incluso 1100, que les dé tiempo a los fenicios a organizarse, ¿no? Pero, ¿y si los tartesios estaban antes? Es que podían ser antes, que luego se van a influenciar por los fenicios, como no solamente Andalucía, sino toda España, toda la península ibérica, ha sido un lugar de paso, por lo cual nos han ido influenciando montones de culturas, ¿no? Y bueno, no en vano, aquí tenemos una de las zonas, bueno, eso me ha contado sitios que yo ni conocía, que me parecen fascinantes, que eso habría que investigarlo, porque realmente es algo que lo que no le ponemos no le damos valor a nuestro patrimonio cultural. Eso es lo más penoso, ¿no? Y ahora os traigo algunas imágenes de sitios tartésicos. Este es el castillo de Doña Blanca del puerto de Santa María. Ahí nos contaba el arqueólogo, hace muchos años que también lo visitamos, que ellos reconocen cuando lo que le llaman túmulos no son de origen natural, sino que tienen algo debajo, ¿no? Y que por eso descubrieron el castillo de Doña Blanca. Ya vais a ver después los túmulos que aparecen en Badajoz, la cantidad de cosas que nos están enseñando. Esto lo dejé para que vierais también cómo realmente hay una ruta que comunica, la llamada ruta de Heraclea, comunicaba el este con el oeste, o sea que, bueno, que de siempre no... se dice que esta ruta era más o menos del siglo VI, pero que lo que hace es que recrea una que había anteriormente, mucho antes. Estas son las vasijas tartésicas de Carmona, que no vio Bonsor el pobre, los candelabros de Lebrija, que veis que la factura ya no es como la del Tesoro del Carambolo, es como más recia, más lisa, son una preciosidad, son grandes. Estos estaban en el Museo Nacional, en Madrid. Esta es Astarregia, que está en Badajoz, en Jerez. Por el nombre hay quien dice que ahí está el verdadero Tarteso, porque claro, hay quien sigue buscando una ciudad, puede ser una confederación, puede ser, estamos buscando una ciudad. Bueno, no lo sé, pero Regia puede ser un nombre posterior, porque en Astarregia también hay ruinas romanas, y esa ha sido su perdición. A la vez ruinas romanas, ¿ahora qué hacemos? Les tocamos los romanos, a ver si hay algo, y a lo mejor no hay nada, con lo cual es un poco complicado. Hay un movimiento interesante de ciudadanos para poner en valor estas ruinas, que espero que consigan algo. Este es el tesoro de Évora, pero de Sanlúcar de Barrameda, no es portugués. ¿Veis que se parece un poco al tesoro del Carambolo? Este es el de Aliseda, que está en Cáceres, que no está considerado tartésico, pero que se parece muchísimo casi todo lo que se encuentra. Esto aparece cuando todavía de Badajoz no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Y esto es el centro de la ría de Huelva, porque en el Tinto y el Odiel son dos ríos que podían tener una desembocadura probablemente conjunta en su momento, y hay quien dice que ahí estaba el lago Ligustino o Golfo Tartésico, puede ser. Lo que sí es interesante es lo que nos dice Juan Pedro Garrido Royce, que también falleció el pobre. Él lo que nos decía es que en Huelva, como no hay muchos restos romanos, lo que es el yacimiento occidental está por completo. Y realmente en Huelva están apareciendo cosas fascinantes. Han conseguido, os voy a enseñar ahora, estas son las tumbas tartésicas que aparecen en el Cabezo de las Joyas. El Cabezo, en Huelva los cabezos son como una especie de túmulos de montañita, que debajo seguro que hay algo,
y este hombre por lo menos defendía eso también. Y es una zona súper interesante que querían construir. Y bueno, hasta hace nada había una polémica enorme y han conseguido parar la construcción, porque era un complejo de viviendas enorme que se lo hubiera cargado, ¿no? Fijaros el complejo de La Joya como es, y está sin terminar de excavar. Y además está en medio de la ciudad, o sea que Huelva está completamente minado de cosas tartésicas. Y ahí veis algunos restos, estas vasijas que está ahí a la derecha son típicas de Tarteso, con la forma como de un ciervo, de un animal así que llama la atención. Esto es el ajuar funerario de La Joya. La cabeza parece que es de lobo o no se sabe porque las orejitas son muy de punta, es de un carro, de la rueda de un carro, ¿vale? Y esto es otra cosa que me encanta, que me parece súper interesante, un descubrimiento en Huelva, en la ría de Huelva, se encuentra un yacimiento, un depósito de armas inmenso. Estas armas, si veis la forma que tienen, que se llaman de lengua, de doble lengua, estas armas no se sabe si es que se hizo algún tipo de ritual, un ritual a las aguas, que bueno, tenemos una tradición muy bonita, la del rey Arturo, ¿no? Con la dama del lago, que es la que le entrega el arma, entonces hay una relación de las armas con el mar o con las aguas, pero también puede ser que hubiera un naufragio. Pero bueno, es curioso que solamente queden las espadas, ¿no? Y algún casco también queda, que también es un casco muy curioso. Y esto que es del año, hace 2 años o 3 años, arreglando lo que era el edificio de Hacienda, pues aparecieron restos tartésicos en el centro en el centro de Huelva, está completamente lleno. Este otro sitio súper interesante, que es Tejada la Vieja, es un pueblecito que hemos hecho una excursión, está muy bien porque hay una asociación que son los que te lo muestran y te lo hacen de manera súper amena y muy, muy bonita. Es interesante porque el pueblo entero está abierto, o sea que se ha conseguido, está extendido por completo. Ahí tenéis un poco una recreación, que sería, bueno, tiene como interesante que tenía murallas, quiere decir que ahí ya había alguna necesidad de defensiva, y probablemente la función de este pueblo está cerca de las zonas de las minas. Hay zonas de la mina de Huelva, de las minas incluso de Jaén, de la parte de Sierra Morena, de las minas que hay en Sevilla. Entonces era como el centro de distribución del material, seguramente se considera. Que para los que conocéis Cástulo, en Cástulo se han encontrado restos que se creen también tartesios. O sea que estamos hablando de que cada vez se va abriendo más el abanico. Esta es la muralla para que la veáis. Estos son unas edificaciones que no sabemos muy bien a qué se refieren. Hay una de las cosas que nos dicen los arqueólogos es que cuando llegan los fenicios lo que sí cambia es la forma de construir. Se construía en cabañas redondas generalmente y entonces no había como un urbanismo, por decir alguna palabra, ¿no? Pero que cuando llegan los fenicios empiezan a construir casas cuadradas que se van adosando unas a otras y ahora sí ya hay calles y pueden hacer una distribución de la ciudad más urbanísticamente hablando. Otro enigma, el misterio de la cultura. Porque claro, tenían los fenicios, los tartesios, escritura, nos dicen que tenían escrituras de 6.000 años de antigüedad, eran leyes escritas en verso, no eran solo leyes, estaban escritas en verso. Sin embargo, nunca se ha considerado que la escritura, por supuesto, la traen los fenicios, o sea, volvemos a echarnos para atrás, pero aquí tenemos a una profesora de historia que en una visita al Museo de Huelva se encuentra con estas 2 piezas. Una de ellas se considera una naveta y la otra se dice que es un afilador, pero ella descubre que tiene una serie de signos que podrían ser escritura. Se ha llegado a la conclusión de que evidentemente son signos ortográficos y estamos hablando de 5.000 o 4.000 años antes de Cristo, que es muchísimo tiempo. O sea que la escritura podría estar. Hay otro enigma más, las estelas de guerreros entre interrogación, no sé si eran de guerreros o no, pero aparecen la verdad muchas veces representados los guerreros. Estas estelas se han usado para muchísimas cosas.
Se cree que en las estelas de Guerrero había, en algunas, hay signos ortográficos clarísimos, que no se han desentrañado todavía, no lo conocemos qué decían. Pero probablemente las estelas de Guerrero son una forma de comunicación, porque algo quieren decir. Aparecen por toda la vertiente atlántica de la península, y una de las características interesantes, la vamos a ver en el de arriba, es que muchas veces los escudos con los que aparecen tienen como 3 círculos concéntricos, ¿no? Y hay quien habla de la Atlántida precisamente por una de las razones, es por esos 3 círculos, porque hablan de los 3 círculos concéntricos que estaba formada la Atlántida. Yo creo que la Atlántida es anterior, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y aparecen como los guerreros con su ajuar. Hay partes en las que parece que podrían ser mujeres, pero nosotros no sabemos cómo se decoraban ellos. O sea, nosotros no sabemos si esta que es de abajo, que es como de diadema, si era una mujer o era un guerrero que se había puesto una diadema, no lo sabemos. O sea, que estamos un poco dando palos de ciego. ¿Veis toda la zona donde se desenvuelven? Aquí tenéis 2 donde evidentemente, ¿veis? Hay signos muy, muy claros. ¿Veis? Otra vez cómo aparecen los círculos concéntricos. Y este de abajo, este de aquí de la izquierda, que tiene así como una entrada, esa es la entrada al puerto. En fin, está totalmente... Los que tienen las ideas claras la tienen clarísimas. O sea, que es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, es curioso, aparecen con abanicos, con espejos, aparecen con peines, ¿veis? Que tienen un peine aquí a la derecha, sus espadas. Es muy interesante. Otra más, de Cañaveral de León, de la zona de Badajoz. Y esta es la última que se ha descubierto, que no es realmente, no podríamos decir que sea una estela de guerrero al uso, porque es de pizarra, ha aparecido en el Turuñuelo, y lo que es interesante es que los arqueólogos del Turuñuelo se dan cuenta de que están los guerreros, y entonces lo publican, una imagen, y este profesor de la Universidad de Barcelona se da cuenta de que hay unos signos, que los veis aquí, que ya están resaltados, que podría ser un lenguaje totalmente, con bastante claridad. Y vamos a ir cerrando, pero antes de cerrarnos tenemos que ir a los túmulos del Guadiana. ¿Qué pasa con Tarteso? Porque hemos dicho que habría 2 posibilidades. O estaba en Occidente, es la mezcla de los fenicios y la población local, o puede ser que estuvieran antes y que esos pueblos antiguos estuvieran... hay como distintas crisis, porque en 2000 años pasan muchas cosas, como es natural. Y han podido ir perdiendo algunos de sus elementos, porque hay crisis, no solamente hay crisis climáticas, sino también hay crisis culturales, como es natural. Y esos son los que eran los tartesios, se podría considerar. Pero ¿cómo terminan? Porque en el VI a.C., prácticamente del Valle del Guadalquivir, que es donde se supone que estaban, desaparecen y no hay nada. Y de pronto empiezan a aparecer cosas en la zona de Badajoz, como si hubieran cambiado el Valle del Guadalquivir por el Valle del Guadiana, como si hubieran emigrado. Podemos discutirlo, claro, hay quien dice que no son tartesos, sino que son turbetanos, que son herederos de Tarteso. Al fin y al cabo puede ser, ¿no? Pero heredan muchas cosas muy interesantes también de Tarteso. Y quizás, por lo que estamos descubriendo aquí la característica es que lo que hemos encontrado no tiene nada encima, con lo cual nos lo vamos a encontrar virgen. Nosotros podemos estar viviendo encima de Tarteso, entonces es muy difícil encontrarlo, porque se han seguido habitando los lugares, pero si te encuentras un lugar virgen, ahí sí vamos a encontrar cosas un poco más curiosas. Bueno, el primero que se encuentra es el de... Bueno, perdón, es que no os he dicho lo de los túmulos que están ahí. Donde están los triangulitos son túmulos que se cree que ahí hay restos, ¿no? Se cree que hay restos tartesios o de otro tipo, pero hay restos, ¿no? ¿Se están excavando o no? ¿Eh? ¿Se están excavando o no? Están excavando en 2 o 3 nada más, porque no hay dinero, es que es un tema económico. Lo están haciendo súper bien, ¿eh? Yo me quito el sombrero con la gente de Badajoz porque lo ha hecho. Se están dando muchísima propaganda, se están dando mucha presencia en los medios y todo eso, y esto está haciendo que se les está protegiendo. Hay una fundación catalana, hay un montón de gente que está... nosotros tenemos un conocido que es experto en construcción
en tierra, en construcción en adobe. Pero ahora, o sea, no históricamente, sino ahora, de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de construir que se consideran como mucho más ecológicas, etcétera. Y a él lo han llamado para estudiar eso. Lo han llamado ahí y lo han llamado en Egipto también, porque hay construcciones que son en adobe, entonces él tiene una visión y nos cuenta cosas súper interesantes también. ¿Por qué aparece Cancho Roano? Pues porque hay una finca que se divide en dos y uno de los dueños de una de las fincas pues va a construir algo. Y al construir encuentra restos que le parecen... y va al maestro del pueblo y el maestro del pueblo va al Museo de Badajoz. Y se dan cuenta de que hay algo y aparece lo que es Cancho Roano. Cancho Roano básicamente se considera un santuario. Básicamente. Primero se consideró un palacio o algo así, pero básicamente se considera un santuario. ¿Qué es un santuario? Porque un santuario y un templo son dos cosas distintas, ¿no? En un santuario puede haber elementos rituales, sagrados, podríamos decir, pero también se van a encontrar telares, se van a encontrar restos de cosas, como que ahí hay una actividad comercial también. Y se dice que, bueno, era muy corriente en la época, que era como que el templo era el sedatario, ¿no?, de que lo que se estaba haciendo allí estaba haciéndose bien, ¿no? Entonces se hacía las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces se encuentra Cancho Roano y se encuentran cosas muy interesantes. Esta evidentemente es una recreación. Aquí tenemos un foso, ¿lo veis? Que yo lo señalo en el ordenador, como si lo estuvierais viendo. El foso alrededor, que tiene la misma función que las conchas que habíamos visto antes. También en algún sitio hay conchas en Cancho Roano, pero la función es esa. O sea, entramos en otro sitio. Y de alguna manera deberíamos entrar de otra manera, ¿eh? Es muy curioso. Entonces hay una zona central, que es la zona más sagrada, la zona de templo, y lo demás se cree que son pues habitaciones o para los sacerdotes, o zonas de intercambio de mercancía, o silos, no lo sabemos. En el foso se han encontrado restos de algún tipo de banquete de última hora, ceremonial probablemente, pero no sabemos mucho más, no sabemos por qué termina. Sí es verdad que hay distintas etapas. Esta es otra distribución, ¿veis? Para que lo vais viendo. El santuario principal, que es el pilar, es el más moderno. El pilar, o sea, lo curioso de Cancho Roano, para mi punto de vista, es que la zona sagrada se ha mantenido siempre en el mismo lugar. Hay un primer altar, se construye otro templo y encima de ese altar se construye una taurodermis, que es más... Y encima de ese se construye el pilar, que se cree que habría algo encima, pero que se ha perdido, porque no se va a quedar el pilar nada más, ¿no? Ese es el más moderno. Mirad el primer altar. Este es el más antiguo. Así, a primera vista, parece un cartucho egipcio de todas. Pero es un círculo y un triángulo, no os desengaño. Siento, es que yo lo vi y digo, ¿egipcio total? Pues no. Me encantó. Bueno, lo vais a ver ahora. En el triangulito donde empieza hay como un agujerito por donde entraban las libaciones, ¿no?, de los sacrificios. Los sacrificios no tenían que ser de sangre, podían ser vino, podían ser perfume. Nosotros somos muy exagerados, puede ser de muchas maneras, ¿no? Este era el primero. El segundo altar es el que está en medio, que es el de Taurodermis. ¿Veis el agujerito de las libaciones? Ese se ha conservado muy bien, porque el segundo templo sí lo destruyeron para construir el tercero, pero el primero no. Entonces el primero se encontró casi idéntico, casi intacto. Y el de arriba es el altar con el que es el pilar, que no sabemos qué tendría en sí mismo. Pero es curioso cómo se va manteniendo. Eso se sigue haciendo. La cantidad de templos hay que han sido primero mezquitas. Aquí en España montones, ¿no? Primero fue mezquita, después fue no sé qué. Bueno, pues señal de que no podemos olvidar que la Tierra tiene una energía, que las podemos captar o no, pero si las somos capaces de captarla, podemos encontrar lo que diríamos lugares mágicos, ¿no?, o telúricos, si queréis, ¿no? Y hay zonas donde uno siente que hay unas corrientes energéticas súper importantes. Se supone que los templos intentaban canalizar las energías del cielo y de la tierra, y entonces lograban como un espacio en el que las experiencias eran como más especiales, ¿no?
como nos permitían una cierta elevación de conciencia. Aquí tenéis donde está situado, que está iluminado, es donde está el pilar y debajo están los otros altares. Este es el tesoro que se encuentra en Canchorroano. El elemento por excelencia que os vais a encontrar es el caballo. El caballo aparece muchísimo. El ciervo y el caballo, por ejemplo, aparecen mucho. Los pendientes, a mí que me encantan. Yo me he puesto unos pendientes tartésicos, que nadie me ha dicho nada. Son de los hippies, pero bueno. Pero decía, algo me tengo que poner que parezca realmente que yo soy tartésica. Pero son unos pendientes que son, vamos, yo me pondría casi todas las joyas que han sacado. Me encantan. Son súper bonitas. Y ahora otra cosa curiosa que aparece en Canchorroano, aquí debajo de este cristal está una estela de guerrero. Os he puesto la imagen ya rubricada, pero reutilizan esa imagen, esa piedra. Aparece siempre, ¿no? Los círculos. Sí, sí. Siempre, casi siempre lo de los tres círculos. Verá que es uno de los elementos a tener en cuenta, ¿no? Hay otro descubrimiento, de eso no he traído fotos, que es como una casa, parece una casa. Y es más pequeño y no tiene tanta importancia. Pero el que nos tiene fascinados es los túmulos de las casas del Turuñuelo, también en Badajoz, en Guareña, donde los descubrimientos sí que nos han dejado fascinados porque nos dan claves interesantes. Una de las claves que ya pasa en Canchorroano, es que se destruye ritualmente. O sea, no la destruyen de una manera porque haya una invasión, no, la destruyen ellos mismos y, como se suele decir, amortizan el lugar, lo cierran y lo entierran, que también lo vemos en otras culturas. Y había yo comentado antes cómo, claro, ahora si tú ves a esa luz, ves los tesoros que aparecen en vasijas enterradas, ya nos puede parecer que puede haber alguna posibilidad de ritual, ¿no? Esta es la excavación, ahora está un poquito más ampliada, ¿vale? Lo primero que aparece es la escalera, una escalera que baja. Y bueno, yo sí me acuerdo cuando apareció, porque era, bueno, qué habría, qué no habría, ¿no? Entonces van a ir abriendo y se van a ir encontrando cada vez más cosas. Una de las cosas que se encuentran es que la escalera está hecha de un material que se llama mortero de cal, que se cree que aquí lo introducen los romanos. Pues no, ya estaba, porque esto es del siglo, se cierra en el cuarto antes de Cristo, un poquito antes de los romanos. Este es el patio que se encuentran, donde se encuentran lo que se ha dado en llamar una hecatombe, un sacrificio ritual de muchísimos caballos, muchísimos, algunas vacas, algún cerdo, un perro, pobrecito, que más pena me dio, pero realmente los caballos, es muy interesante, fijaros una cosa, el caballo era un animal suntuario, el caballo es como para nosotros un coche. Ahora imaginaros que nosotros ritualmente quemamos 100 y pico de coches, estamos locos, ¿no? Si no fuera por necesidad, algo tienen que hacer por alguna razón que desconocemos, hacen eso. Los caballos aparecen además de una manera, le llaman teatralizada, porque suelen estar en parejas y los cuellos de los caballos están cruzados. Se especula con que fueran parejas de tiro, no lo saben. Y no son consumidos, o sea, son sacrificados, pero no se los comen. Eso es extraño. Esto es porque aparece una construcción donde da la sensación de que termina el techo en bóveda, que también es algo muy novedoso para la época. Y lo más parecido que encuentran, pero vamos, yo creo que eso en parte es esta forma que están haciendo de darle publicidad a la zona, ¿no? Se van a Egipto, lo comparan, ven el Serapeum, entonces, claro, esto es muy llamativo. Pero bueno, sí es interesante que tengamos esa estructura tan pronto, ¿no? La pintura estaba siempre hecha casi todo en rojo, es uno de los colores que nos vamos a encontrar en todos los sitios. Yo no me he detenido mucho en la parte dolménica ni nada de eso, pero cuando hablamos de si la cultura tartésica es anterior o no, lo que tendríamos que ver es qué había en la época dolménica, ¿no?
porque uno de los descubrimientos de Valencina, que os digo que están poniendo a los arqueólogos un poco locos, se dan cuenta de que hay tumbas femeninas. Tumba femenina significa, no tumba femenina de cualquier manera, tumba femenina con un ajuar de una mujer que tiene una importancia, ¿no? Lo cual quiere decir que el poder podía ser de hombres y de mujeres, o sea que eran bastante más modernos de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Otra cosa que se ve es que ellos sí están comerciando, sí hay intercambio comercial. Por ejemplo, en esta tumba, se llama, además fijaros que nombre tan bonito es, se llama la Dama del Marfil. La Dama del Marfil empezó siendo el Caballero del Marfil, porque primero se creían que era un hombre, pero las nuevas técnicas han descubierto que es una mujer. Se llama del marfil porque su ajuar entero, casi todo el ajuar, es de marfil. Y tiene un colmillo de elefante africano, un colmillo de elefante asiático, ámbar de Sicilia. Tiene cosas absurdas, alucinantes, pero que al mismo tiempo nos indican que desde distintos sitios nos estamos moviendo y se está comerciando. Y como característica también interesante es que después de enterrados se siguieron haciendo ofrendas a esa tumba y hay enterramientos posteriores, pero como si fuera hacia ese lugar. Sabéis que bueno, sabéis, no sé si sabéis, hay un último dolmen que es más bien un tolos, que se llama Montelirio, donde han descubierto cadáveres. O sea, es como si hubiera habido algún tipo de ceremonia y no saben todavía, no han terminado de ver qué se ha hecho ahí, ¿no? El tipo de ajuar que tienen, cómo van arreglados, todos van con las caras pintadas. Probablemente dice, se está encontrando, porque claro, la medicina también, la medicina forense también participa ahí, ¿no? Que probablemente estaban envenenados de cinabrio, pero no porque se envenenaran, sino porque usaban mucho cinabrio para decorarse, ¿no? Para la pintura, para pintura de las paredes y eso. Me acordaba por el rojo. Veis aquí un poquito mejor lo de los caballos. Hay representaciones muy realistas, pero me parecen tan tristes que yo he pasado completamente. Mirad que, ¿veis cómo están colocados los caballos? Que están están cruzados. Estos son otros espacios que encontramos, distintas escaleras, puertas, van encontrando cada vez más cosas. Encuentran, por supuesto, el altar con forma de toro, no vaya a ser que nos falte. Aquí sí se encuentra el cadáver de un señor. No se ha llegado a ninguna conclusión. Parece ser, dicen que a lo mejor es que se quedó, que algunas conclusiones son un poco ridículas, perdonadme. El Turuñuelo, igual que Cancho Roano, se tapa. Primero se quema, se destruye todo. Por eso vais a ver que hay piezas que no están enteras, porque es que la destruyen. Se quema y se tapa con arcilla. Eso es lo que lo ha protegido, gracias a eso se ha protegido. Y aparece un cadáver, y dice, seguramente se despistaría, no le daría tiempo. Se olvidaron del pobre chaval que estaba de guardia. O era el portero, yo ya no lo sé. Pero bueno, eso son conclusiones, porque os digo una cosa, yo me lo veo todo, que yo me pongo de YouTube hasta aquí y se ven cosas absurdas, pero bueno, hay que discriminar un poco, ¿no? Pero a veces te ríes, te lo pasas hasta bien. Bueno, pero el altar de piel de toro lo tenemos y aquí tenemos piezas que aparecen. Los pies son del mismo mármol con que está hecho son de mármol de Atenas. No se encontraron nada más de momento. Puede ser que esté más destrozado y que puedan ir apareciendo, pero es del mismo mármol del Partenón. ¿Ves? Aquí pajarito, esto es una parrilla, esto es una jarra. Esto le llaman la bañera o la sarcobañera, porque no saben si es un sarcófago o es una bañera, que también eso le llaman los arqueólogos. A mí es que me encantaban esas cosas. Y es esa también hecha de mortero de cal, que es un material que ya hemos dicho que es curioso. Una de las cosas que hacen es que no solamente han hecho ese sacrificio, sino que ellos han hecho un gran banquete. Y hay un lugar al que le llaman la sala de los platos, donde están los platos destruidos. O sea, dan un banquete tremendo, ritual, rompen todos los platos, lo dejan allí. Como curiosidad, hay platos que son de origen griego.
y hay platos que son copias de platos griegos. O sea, es muy gracioso. Ya la manufactura del lugar había hecho copias de los kiris, de algunas copas, pero lo destruyen todo. O sea, eso es una de las cosas interesantes. Y otra de las cosas interesantes es que aparece algún betilo. No sé si más o menos sabéis que no encontramos muchas deidades. Nosotros, aparte de la Astarte, que evidentemente es fenicia, nosotros no tenemos muchas representaciones de deidades tartésicas. Y se especula con la posibilidad, bueno, si hay un betilo, es que evidentemente es que hay un culto, pero no le damos forma al dios, ¿no? Es una manera de entender a la deidad en la que la estamos separando mucho de la morfología humana, que vamos a dar, como no sabemos cómo expresarla, pues tiene que ser una piedra que sea de un origen diferente. Si tú te encuentras esto por el campo, te crees que es un chino y no le haces ni caso, pero los arqueólogos saben distinguir porque es de un material, es un tipo de piedra completamente diferente, la densidad y todo es diferente, ¿vale? Y de los últimos descubrimientos, pues son las caras del turuñuelo, que también fueron súper famosas. Veis que están rotas y cómo hay partes que están más oscuras unas que otras. Porque como se queman, no se quema todo por igual, pues hay partes que se han quemado más y partes que se han quemado menos. Hay una cosa que me encanta, esto para las chicas. No puedo remediar. Mirad esto, los pendientes, hombre, tienen que pesar un montón. Pero tienen una cadenita que se lo ponen por aquí arriba y no se destrozan las orejas. No me digáis que no es total. Me parece... A mí estas cosas me encantan porque son detalles muy... No os habéis puesto nunca pendiente de eso que tú dices, madre mía, estoy deseando quitármelo, ¿no? Pero ellas tenían ya eso, lo tenían estudiadísimo. Y mirad las arracadas, que son muy modernas, vamos, a mí me parecen muy bonitas. Aquí tenéis otra, hay algunos, el de abajo se considera un guerrero, porque tiene una especie de casco, pero bueno, se ve tan poco que no lo sabemos con seguridad, ¿no? Bueno, estas son rutas fenicias y púnicas. Veis que hablan incluso de poder ir a América, llegan a Inglaterra, la idea de que una vez más se protege el territorio, se protegen las rutas, o sea, no interesa mover las rutas, ¿no? Pero que evidentemente sí que hay algo, y había algo probablemente, para mi punto de vista, muy anterior a lo que se nos dice. Lo que pasa que sí hay un final abrupto. El final de Cancho Roano nos muestra cómo era, y eso es interesante, nos muestra cómo era en el momento que se destruyó, pero no sabemos ni qué hacían allí ni nada, ¿no? Pero sí nos dice una cosa interesante. Esto no se destruye porque, hombre, hay muchas teorías, ¿no? Es que venían los celtas, ¿no? Si vienen los celtas, tú te largas porque te van a pillar. Tú no te dedicas, ahora me hace un banquete, ahora rompo los platos, ahora quemo, ahora lo tapo, ¿no? Entonces me cogen los celtas, ¿no? No tiene sentido. O sea, fijaros que son cosas, es que hay cosas que son de lógica. Evidentemente, se lo han hecho por algo que nosotros desconocemos. Se especula con que es posible que haya habido algún tipo de crisis climática, porque crisis climática hay de muchos tipos, ¿no? Puede ser una sequía, puede ser que el Guadiana se comporta de una manera, sabéis que es el que entra y sale, hay veces que inunda demasiado, entonces se hace imposible la agricultura. Podemos ver muchas posibilidades, pero realmente no sabemos por qué. Se marchan y ya de ahí no sabemos más nada, ¿no? Os dejo solamente con lo que nos dice Juan Antonio Morales, que tiene un libro. Él tiene un libro, este hombre participó en una expedición de la National Geographic para encontrar la Atlántida. Él no está en nada de acuerdo con lo que se dijo en eso nos lo dijo, él estuvo en un curso de la Universidad Internacional de Huelva, que dieron sobre la Atlántida, y él decía que no estaba en absoluto de acuerdo con las conclusiones, pero que hay cosas interesantes que habría que estudiar, pero que no está de acuerdo con esa idea. Y él lo que sí ha hecho como geólogo, no él, sino los geólogos en general, lo que han estudiado es la cantidad de tsunamis que ha habido en la zona de Huelva desde el 4400 a.C. hasta el
el 560, que es la época en la que desaparece de aquí, de la zona del sur, ¿no? Más de Occidente, de ahí desaparece en esa época. Es posible que haya habido un tsunami. Sabéis que incluso se cree que pudo haber un tsunami en el célebre terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa, la Giralda hizo una grieta, o sea que fue un terremoto bestial, ¿no? Y en la Sierra de Huelva se nota en muchísimos sitios, ¿no? Entonces, realmente no lo sabemos, pero es normal que va a haber fenómenos que son fenómenos naturales que afectan a las civilizaciones. Las civilizaciones también tienen sus ciclos de esplendor y sus ciclos de caída, y eso es lo que nos hace un poco entretenernos en buscar en la historia, ¿no? La historia es una maestra de vida. Nosotros nos creemos que estamos aquí y que esto no se va a mover. Y sí se puede mover, claro que se puede mover. Hemos visto caer civilizaciones maravillosas, no solamente los tartesos, porque los tartesos siguen estando un poco en la nebulosa del misterio, porque al final no sabemos si eran los megalíticos venidos a menos, los que se mezclaron con los fenicios aztecas, los turdetanos, no sabemos muy bien. Cada uno podéis, no sé, decidiros por una teoría. Pero lo cierto es que hemos visto caer a esas civilizaciones, hemos visto caer a Egipto, hemos visto caer Roma, hemos visto caer, y nosotros no vamos a ser menos. Entonces lo único que tenemos que intentar ver qué podemos rescatar de esos pueblos y qué nos unen a ellos. Esa sensación que nos da, yo creo que eso es lo que nos hace buscar, ¿no? Cuando tú te planteas que eran hombres y mujeres como nosotros, que tenían nuestras aspiraciones, tenían esos elementos, ese punto de sacralidad. Cuando un pueblo tiene ese punto de sacralidad, yo creo que ahí es cuando se da el vuelco de verdad, ¿no? Porque no estamos hablando de una sacralidad vulgar, sino es una forma de ver que hay algo trascendente, de que pertenecen al mundo, de que todo está dentro del cosmos, ¿no? Y incluso esos ritos que son los ritos cosmogónicos, que lo que van a hacer es volver a recrear lo que pasa al principio de los tiempos. Todas esas cosas las hacen a su manera. Entonces, van a poner sus monumentos en la dirección al sol. Y la pueden poner en dirección al sol de poniente o al sol de levante, dependiendo del tipo de ceremonia que hagan. Todo ese tipo de cosas nos indican que sabían mucho más de lo que nos creemos, que probablemente nosotros no podemos comprender qué tipo de tecnología tenían, porque es que hicieron cosas maravillosas, absolutamente maravillosas, ¿no? Pero se planteaban la vida de una manera bastante interesante. Yo creo que justo para cerrar os había traído una frasecita, que la he puesto un poco más sencilla de cómo la encontré, que en realidad todos los mitos, y si Tarteso es un mito, pues no deja de ser que nos conduzca a esos valores que son atemporales, que nos hagan identificarnos con un modelo heroico o divino o semidivino. Entonces, bueno, busquemos en el mito nuestros orígenes y no pensemos que somos diferentes. En todos los pueblos hay una civilización mistérica, todos los pueblos teníamos algún tipo de conexión y da igual de dónde venga la cultura. Lo importante es que la cultura está y se nos está mostrando. Y si podemos rescatar algo de ellos, pues bienvenido sea. Y ojalá nosotros dejemos algo tan maravilloso como han dejado nuestros padres andaluces antiguos, aquellos padres, que sería lo bonito, ¿no? Que alguien se interese por nosotros, pero que les dejemos algo de verdadero valor, que no va a ser ni el dinero, ni las bitcoins, ni nada de eso, van a ser otras cosas, otros valores. Si somos capaces de transmitirlos, llegaremos como Tartesos muy lejos, porque lo importante es que Tartesos ha llegado hasta aquí. Y nada, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues intentaré contestarla.